predica esta palabra, este sermón, la paz que Cristo nos da. La paz que Cristo nos da. Juan 14, 27. La paz es un estado de bienestar, armonía y tranquilidad, que va más allá de la simple ausencia de la guerra. En este mundo le llamamos paz, cuando un país está en guerra con otro país, que hay que pedir la paz, que hay que hacer la paz, pero es algo más profundo, hermano. La paz no solamente es que un país o una persona separar a una persona, sino que es algo más profundo. No es solamente la ausencia de una guerra o un conflicto. Implica justicia, igualdad, respeto mutuo, desarrollo humano pleno y convivencia pacífica, tanto a niveles individual, interior, como colectivo, social e internacional, pues como les decía, internacional, y se construye a través de diálogos y cooperación. Hay que tener cooperación de ambas partes. Hay varias clases de paz. Paz individual, tranquilidad interna, o sea que es algo personal. Paz individual, una tranquilidad interna, ausencia de conflictos internos, cuando tengamos conflictos, problemas, situaciones, que nosotros podamos manejar esa paz. Perturbaciones, permitiendo el desarrollo personal. Muchas veces, cuando la persona que no tiene paz, una persona que mantiene turbia, que no tiene un desarrollo mental personal. También encontramos la paz social, la colectiva, cuando nos reunimos entre todos, armonía en las relaciones humanas, con respeto a las diversos pensamientos. Sabemos que nosotros estamos aquí, estamos compartiendo, pero no todos pensamos igual, ya tenemos que comprender al otro. Eso son una paz social, tenemos que tenerla con respeto a este pensamiento. Una paz internacional, pues sabemos que cooperación entre naciones y todo eso, una paz que es, digamos, como decir, colectiva, pero ya hablamos ya como internacional, con eliminando conflictos por medio de diplomáticos, bueno, cosas por el estilo, pues. ¿Ya? La paz que solo Cristo nos ofrece es un regalo divino. Cristo nos ofrece una paz diferente a la que el mundo nos está ofreciendo. Es un regalo divino. Y aparte que es divino, es espiritual. Vamos a tratar de hablar sobre el tema, entender. Ese es el punto principal. No estoy hablando de una paz, como le decía, de que hay un país en guerra y otro país en guerra, o aquí que tenemos, digamos, la guerrilla, tenemos los paramilitares, tenemos esos grupos que buscamos paz. No estoy hablando de esa paz. ¿Ya? Importante tener esa paz, pero de lo que vamos a hablar aquí es una paz divina y espiritual que solo Cristo nos está ofreciendo esta mañana. Es superior a la tranquilidad terrenal, que guarda en el corazón y en la mente, incluso en medio de dificultades. Esa paz que solamente Cristo da, que en cualquier dificultad que tú tengas esa paz. A diferencia de la paz del mundo, basada en circunstancias externas, esta paz interior perdura, trae reconciliación con Dios y proporciona serenidad profunda y esperanza. Esa es la paz verdadera que quiero que aprendamos este día. Y dice Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, misericordioso, por esta hermosa mañana que hemos traído ante ti, Padre, para escuchar tu palabra, Padre lindo, y te pedimos, Padre lindo, que toque nuestros corazones, que hagan entender, Padre lindo, que la paz que tú nos das, Padre lindo, es una paz que el mundo nos ofrece y es superior, Padre, a toda la paz que hemos conocido. Amén. Vamos a repetir el versículo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esa es la paz que Jesús nos da. ¿Amén? Quiero hablar unos puntitos, 3 puntos. En el primer punto le he puesto superando el entendimiento. Superando el entendimiento. Como raro esa. Pero Dios en Filipenses 4, 7 al 8 nos dice que nosotros podemos, la paz que Él nos da es una paz que supera el entendimiento del ser humano. Y vamos a entender por qué es una paz diferente a la que realmente el mundo nos está ofreciendo. Lo que Dios quiere es que tengamos una paz que supera todo entendimiento. Un ejemplo clásico de algo que sobrepasa todo entendimiento es sentir una profunda paz interna y serenidad en medio de una crisis devastadora. Un ejemplo: una pérdida personal, una pérdida de una persona que se muere, un familiar muy cercano, o una persona enferma, o una persona que está arruinada financieramente y esta persona se encuentra en paz. No tiene lógica racional al ser humano, ya que las circunstancias dictarían pánico o desesperación, porque se está ocasionando un conflicto y un problema y una situación de que no puede manejar la persona, pero se mantiene gracias a la fe o convicción interna superior que Dios nos da. Sabemos que cuando un familiar se fallece, inmediatamente nos invade ese temor, ese sentimiento y esa inseguridad que nos hace llevar, digamos, a olvidarnos que existe un Dios, nos hace olvidar de que todos vamos para allá, para ese mismo lugar, que esto es un propósito. Y entonces todas esas cosas, ese sentimiento nos hace llegar a tener, digamos, a sentirnos mal. Pero realmente, o sentir miedo, pero realmente lo que Dios quiere es que entendamos que el razonamiento del ser humano se pierde cuando nosotros perdemos la paz que Cristo vino a traernos a nuestra vida. Se pierde esa paz. ¿Por qué? Porque ya vivimos en lo que razonamos nosotros. Pero cuando nosotros no razonamos de esa manera, lo que razonamos como Jesucristo nos dice, sobrepasamos esos entendimientos. Algo práctico también que vemos, que yo me pongo a pensar, esa persona que se mata estudiando toda la vida y como inventan el teléfono, inventan muchas cosas y hacen muchas cosas, uno dice, uy, ese es inteligente. Pero llega una persona del vulgo, como dice, una persona pobre, una persona que no tiene ese estudiado, y llega y reconoce a Jesucristo, hace los pasos de Jesucristo, sigue a Jesucristo, Jesucristo le enseña cómo poder vivir. Y esa persona vive mejor que esas personas que son tan estudiadas, esas personas que son inteligentes, esas personas que siguen estudiando, pero viven mejor el que reconoció a Jesucristo, el que vive con poco o nada, que esas personas que tienen todo y viven una vida muy mala. Entonces eso es algo como irracional, es algo que entendimiento no, cualquiera dice es más fácil. Otro ejemplo, nosotros decimos que los ricos viven bien, pero los ricos realmente viven con mucha presión en su mente. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero.
Va a sembrar con nosotros que no tenemos nada y lo poco nada que tenemos un trabajo, como comer todos los días, comemos contentos. Hay un dicho que dice que el pobre diga que rico soy, que el pobre diga que rico soy, y bueno, que realmente con poco y nada que tenemos vivimos más contentos que muchas personas que tienen de todo. Y eso sobrepasa cualquier entendimiento. Hay algo que no entienden eso. El versículo dice así, Filipenses 4, del 7 al 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto pensar. Esta es la clave que nosotros podemos tener, esa paz que solamente Cristo nos da. ¿Y dice que en esto pensar? Dice que la última palabra dice que en esto pensar. Realmente lo que está hablando, ¿en qué vamos a pensar? ¿Quién de todo lo que nosotros hemos vivido como cristianos, quién es verdadero? ¿Quién es verdadero? ¿Quién es honesto? ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? ¿Quién es amable? ¿Y quién es de buen nombre? Jesucristo. Entonces en esto pensar, ese es el secreto, hermano. Para nosotros tener para nosotros poder superar ese entendimiento, tenemos que vivir y pensar en que Jesucristo, ¿qué es lo que haría en esa situación? Amén. Es un don de Dios tener esa paz que solamente Cristo nos da cuando nosotros ya como cristianos entendemos el propósito que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Es un don que Dios nos está dando. Ahora le hablamos sobre ese don y por qué viene ese don. Es un don que Dios, que no depende, ese don que Dios nos da, no depende de la situación que vivimos. Permitiendo confianza, ese don permite confianza en medio de la ansiedad. La característica de un don, el don que Dios nos da, es contrario a la lógica. Se siente una calma cuando la mente humana entiende que debe de tener miedo. Un ejemplo, como les decía, cuando entendemos que cuando sabemos que debemos tener miedo por cualquier situación, estamos mal económicamente, estamos mal sentimentalmente, pero cuando nosotros tenemos ese don que Dios nos da, cuando nosotros recibimos ese don que Dios nos da, que es esa paz interior, es contrario a la lógica del ser humano, porque realmente la gente piensa, el mundo piensa que si tú me pasó cuando mi papá murió, dirá a la gente que uno es desarmado, que uno no tiene corazón para llorar o todo eso. Lo primero que se me vino a la mente fue orar por las personas que estaban vivas. Cuando mi papá murió, estuvimos en el cementerio, ya que no iban a meter. Antes de meterlo, me di un momento para poder explicar la situación en la que todos estamos viviendo y para dónde vamos con la oportunidad. Hablé y dije, no, yo tengo la esperanza que mi papá vuelva a verlo porque yo creo en la palabra de Dios. Les comentaba a ellos, yo creo en la palabra de Dios. Dios dice que mi papá recibió a Jesucristo y yo sé que algún día voy a verlo, pero también es voluntad de ustedes aprovechar este momento para entender que no vivimos para siempre, que hay que reconocer a Jesucristo para poder tener esa oportunidad de volver a conocer a nuestros familiares. Y tuve la oportunidad de hablarle a esas personas que están reunidas todos y pensarán ellos, no, pero ¿por qué dice eso? En vez de estar llorando. No, gracias a Dios
Ese momento fue como tranquilo para mí. Pude darle lo que yo pude en el momento que Pablo estuvo en vida. Estuve con él en todos los momentos, lo hice de corazón, y eso es lo que yo me llevo. Aparte de eso, Dios me dio ese entendimiento que yo también voy para allá. Y que podemos nosotros aprovechar ese momento para poder entregar a la persona que puede hacer algo mejor, para poder también estar con sus familiares. Entonces, eso sobrepasa cualquier entendimiento. La gente vio eso, hay unos que lo vieron mal, otros que lo vieron bien. Los que lo vieron mal dijeron, no, este no quiere el papá. ¿Qué será que habrán pensado? Para otros que vieron, no, este tiene el corazón, este hizo la cosa bien. Y eso es lo que Dios nos da, ese sobrepasa el entendimiento. La esperanza inquebrantable, una esperanza inquebrantable. A ese punto tenemos que llevar, no que yo la tenga todavía, ¿no? Pero a ese punto tenemos que llevarla, una esperanza inquebrantable. Es la capacidad de confiar en un propósito mayor, incluso sin verlo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener, que tenemos que estar en cualquier momento, cualquier situación, tenemos que tener ese punto de tener eso inquebrantable. Que a veces hay personas que nos hablan duro, y dicen, pero este, ¿por qué piensa de esa manera? ¿Por qué me habla así como no tiene sentimiento? Que este no quiere al hermano, siempre habla como mal. Pero muchas veces toca que hablar así. ¿Por qué? Porque hay que creer y confiar y que Dios está haciendo grandes cosas en la vida de la persona, y para que la gente pueda ser cambiada y transformada. Entonces, esa fe, esa esperanza inquebrantable que debemos nosotros capaces de tenerla, propósito mayor, incluso sin verlo. También hay otra trascendencia que sobrepasa, algo que trasciende, algo que sobrepasa. Si una estabilidad interna que trasciende la realidad física, eso es un don, hermano. Y ese es el punto que debemos de llegar nosotros, a tener ese don. Para nosotros superar ese entendimiento del ser humano, debemos de buscar siempre lo bueno, lo que te trae tranquilidad, y eso lo dice Filipenses 4:8, que decía que tenemos que buscar todo lo bueno, buscar todo lo renombre, todo lo puro, todo lo amable, y en esto tenemos que pensar, amén. ¿Por qué? Porque cuando pensamos todo lo bueno, todo lo bueno, quiere decir que confío en lo que la palabra de Dios me está diciendo. Que Dios me está diciendo que tranquilo en esto, que si tu papá reconoció que existe un Salvador, reconoció que era pecador, y que yo soy su hijo, que yo soy padre, tranquilo en esto, que tú la vas a ver en el cielo. Entonces eso me trae tranquilidad, y eso me trasciende lo que es el pensamiento del ser humano. Igualmente, hermano, también tengo otro punto. Cristo es nuestra reconciliación y unión. Cristo es nuestra reconciliación y unión. En Filipenses 2:14-16 nos muestra que Cristo es nuestra reconciliación y nos une. Filipenses 2:14-16. La afirmación de que Jesucristo vino a traer paz. Aquí hay una controversia. Yo quiero que entiendan bien, que le pongan cuidado lo que quiero explicar, para que podamos entender. La afirmación de que Jesucristo vino a traer paz al mundo es compleja. Dentro del texto bíblico, aunque se le conoce como el príncipe de paz, en el pasaje de Mateo 10:34, bueno, que en el pasaje de Mateo 10:34 dice lo siguiente, va a leer rapidito ahí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Mateo 10:35. No penséis que he venido a traer paz a la tierra.
no he venido para traer paz, sino espada. Y la gente dice, pues hay una controversia ahí, si ese es el príncipe de paz, ¿cómo va a decir en un versículo que no viene a traer paz a la tierra? Sabemos que es la espada, en la palabra de Dios, que traspasa hasta los tétanos. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Y mucha gente, cuando la palabra de Dios los confronta, se aparta de Dios. Entonces, esa persona se aparta de Dios. Y de apartarse de Dios hay una decisión. Hay una, como dice Mateo, hay una que no viene a traer paz, he traído paz. No pensé que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino la espada. Cuando Dios le habla a la gente mucha gente se opone. ¿Cuánta gente pasa por ahí, nos ve hablando sobre Dios, nos ve predicando la palabra de Dios y sienten que no le agrada eso? Esa persona se opone, entonces la persona no tiene paz, Dios no puede darle esa paz. Entonces es algo que está aparte de Dios. Entonces quiere decir que no es que Dios no venga a traer paz, sino que la gente no lo recibe, entonces no puede tener esa paz. También lo dice en Lucas 12:51, dice otra parte también parecida, que dice que contradictorio con lo que dice que es el príncipe de paz, en Lucas 12:51. Jesús declaró no haber venido a traer paz, sino espada o división. Sí, casi lo mismo. La espada, vino a traer la espada o división. ¿Será que la gente del mundo está haciendo lo que estamos haciendo en este momento nosotros? Entonces la gente del mundo, hay mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Y hay una división. Ahora en nuestra casa, hay familiares que uno lo invita y no quiere venir, pero cuando ellos nos invitan a las cosas de ellos, sí quieren que uno vaya. Entonces, hay una división ahí, pero es porque la gente no quiere tomar a Jesucristo, no quiere reconocer a Jesucristo, no quiere hacer la voluntad de Jesucristo. Entonces ahí viene la aclaración. Jesús declara no haber venido a traer paz, sino espada o división. Esta espada simboliza la separación provocada por la decisión de seguirle. ¿Ya? Cuando la gente no decide seguir a Jesucristo, entonces ya se produce la división. ¿Por qué? Porque la espada lo confronta. Enfrentando al creyente incluso con familiares. Aquí se detallan los puntos claves sobre la paz que trajo Jesucristo. Son los puntos claves que tengo ahí. Paz con Dios, no política. La misión principal de Jesucristo fue reconciliar a los seres humanos con Dios. Ese es el principal objetivo que vino a ser Jesucristo. Reconciliar al ser humano con Dios, ofreciendo paz interna y espiritual. En Romanos 5:1, esta paz perdona pecado y elimina las enemistades entre la humanidad y el pecador y Dios. Dice el versículo Efesios 2:14-16. Porque en Él es nuestra paz. En Él es nuestra paz. Esta mañana decía el hermano Daniel que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el enfoque. Porque Él es la paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear
en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliándose con Dios a ambos en un solo cuerpo, para mandato en ella las enemistades, matando en ella las enemistades. Este versículo quiero hablar unos puntos que son clave. Dice lo siguiente: ¿por qué Él es nuestro paz? ¿Por qué Él es nuestra paz? Sabemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si lo llevamos nosotros espiritualmente, nos está hablando de Jesucristo, de que cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros éramos pecadores. Había una pared entre Dios y nosotros, porque éramos pecadores. Sabíamos que esa unión no se podía hacer. Aquí nos habla del pueblo de Israel, pero hablando espiritualmente, vamos a hablar entre nosotros. Cuando estamos nosotros en el pecado, había una pared con Jesucristo, con Dios. Pero esa pared fue derribada. Aboliendo en su carne, porque cuando Jesucristo murió por nuestro pecado, en su carne, y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si nosotros lleváramos en pie a letra lo que la palabra de Dios decía en el Viejo Testamento, era muy difícil hacer eso. Muy difícil que nosotros pudiéramos llevar a pie a letra lo que decía la palabra de Dios en el Viejo Testamento. Sabemos que eso producía muchas enemistades. ¿Por qué? Porque Dios decía que no podíamos estar, por lo menos los israelitas, los judíos no podían estar mezclados con otra raza, otro pueblo. Tampoco pueden tener tampoco mujeres de otro pueblo. No pueden hacer esas cosas. Entonces, eso nos llevaba a ser difícil de cumplir ese mandamiento que está en el momento. Pero como Jesucristo, esas cosas todas se borraron totalmente. Por eso que nosotros ya, como dicen, que somos olivos insertados. Porque si solamente esa palabra era para los judíos, entonces nosotros ¿qué? Pero Jesucristo vino a quitar eso, esa pared que teníamos, para nosotros poder entrar a conocer a Jesucristo, para nosotros poder entrar a tener salvación y a entrar al cielo. Entonces quiere decir, hermano, que Jesucristo lo que hizo fue venir a quitar la pared, a unirnos con nuestro Dios. Y que los mandamientos que tenía, esos mandamientos, y esa ordenanza fueron abolidas con nuestro Señor Jesucristo, para nosotros poder tener esa unión con Dios. La división entre creyentes y el mundo, Jesús advierte que su mensaje causará divisiones, la espada. Ya en su enseñanza desafía las normas del mundo y puede generar rechazo o persecución por parte de familiares o amigos. Cuando se da la palabra de Dios, muchas veces nos pasa esa situación. A veces nos rechazan las amistades, los amigos, porque lo ven como si estuvieran haciendo cosas malas, pero lo malo que hacen ellos está bien. La paz interna. Se trata de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que permite a sus seguidores experimentar serenidad interna a pesar de los conflictos
externos y persecuciones que tenemos diariamente. Eso se trata de la paz interna que Dios nos da a Jesucristo. Reconciliación humana. Además de la paz divina, su enseñanza promueve la reconciliación y el amor entre personas, capacitando a los creyentes para ser agentes de paz. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que callar para poder dar esa paz a los demás? Para que los demás lleven esa tranquilidad de que Dios nos da tranquilidad para nosotros no poder perder esa paz que Dios nos da. ¿Cuántas veces nos callamos para poder darle esa paz a los demás también? Porque muchas veces la gente quiere escuchar de lo que ellos quieren decir y no lo que uno quiere decirles a ellos. Si nos pasamos a la ley del Antiguo Testamento, no tendríamos paz. Si nos pasamos totalmente a la ley que es decía el Nuevo Testamento, no tendríamos paz. ¿Por qué? Porque solamente esa ley era para los judíos. Pero, gracias al Señor Jesucristo, nosotros podemos tener esa paz que solamente era para los judíos. Algo que me ha llamado mucha atención estos días, no sé, hermano Daniel, alguien que habló, que por qué ahora, si el mundo tiene muchos años atrás, porque el mundo tiene, dicen que tiene 4.000 años atrás, ¿por qué no estamos en este momento en el 4025, sino que estamos en el 2025? Pensemos por un momentico eso. ¿Por qué estamos en el 2025 y no estamos en el 4025 que supuestamente el mundo tiene muchos años atrás? Porque cuando Jesucristo vino, Él vino a separar, vino a empezar algo nuevo, a cambiar ese pensamiento, esa mitología que teníamos de que solamente tenemos que vivir con lo que había antes. Él vino a poner, por eso es que se dice después de Cristo. Y todo el mundo completo se basa en el 2025. No dice 4025, 4000, dice 2025. ¿Por qué? Porque todos estamos pasados a ser nueva criatura. En conclusión, una conclusión que le puse ahí: la paz de Cristo es un regalo espiritual de reconciliación con Dios, que paradójicamente puede generar división terrenal por las oposiciones que enfrentan su mensaje, porque el mensaje de Jesucristo lo que hace es divisiones, pero porque la gente no quiere reconocerlo como su Señor y Salvador. Porque la gente no quiere conocerlo como Señor y Salvador. Cristo destruyó barreras, destruyó todo paradigma. Desde que nació Él, desde que vino Él, ya se empieza un nuevo mandato, un nuevo seguidor, trayendo paz entre los seres humanos y con Dios mediante su sacrificio en la cruz, como lo dice en Efesios 2, 14 y 16, que ya lo leímos. Entonces, hermano, sabemos que Cristo vino a abolir todo eso y Él vino a traer esa paz que anteriormente no tendríamos. Y por muchas veces tenemos esa oportunidad de tener esa paz, pero la rechazamos. ¿Cómo la rechazamos esa paz? Cuando cualquier conflicto en nuestra vida nos desvía, cualquier conflicto nos lleva a un caos, nos lleva a separarnos de Dios, que eso es lo primero que utilizamos como personas, como si Dios tuviera la culpa de las situaciones, de los problemas que tengamos. En vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de aprender de lo que está haciendo Dios, de buscar esa paz y poder enfrentar lo que encontramos al frente, lo que hacemos es apartarnos de Dios. Y eso es lo que mucha gente hace, mucha gente aquí en la iglesia, por cualquier cosa, en vez de
Aferrarse más a Dios lo que hace es apartarse de la palabra de Dios. Creyendo, pocas palabras, creyendo que la obra de Dios es la mala y lo que piensa Él está bien. Entonces es arrogar esa paz en el mundo. Porque cuando uno tiene paz en el corazón, cuando uno tiene esa paz en el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, uno no ve al ser humano. Uno ve que está haciendo las cosas para Dios. Uno ve que está haciendo las cosas a recibir lo que Dios quiere que nos tengamos. Pero cuando usted se aparta de Dios es porque no tiene esa paz que Dios le ha dado, quiere darnos a nosotros. Tiene paradigma en su corazón, tiene creencia en su corazón, tiene cosas que lo destruye cada vez más. Mucha gente, sabemos que en la palabra de Dios dice que hay un día especial de Dios que no puede tocar no puede ni comer, no puede arrancar jugo ni nada, dice la palabra de Dios. El día sábado dice la palabra específica tal día. Pero nosotros como cristianos sabemos que no hay un día para Dios, son todos los días para Dios. Hay otras cosas, hay muchas cosas que dice el Nuevo Testamento, la comida del cerdo, que no puedan comer cerdo. Y muchas cosas. Pero se llevan esas cosas en su corazón, mucha gente lleva esas cosas y se olvidan que Jesucristo murió por esas cosas. Que no estamos diciendo que tenemos que ovalir lo que se dice en el Nuevo Testamento, no estamos diciendo eso en ningún momento. ¿Por qué? Porque ahí nos están enseñando de dónde venimos, cómo somos y por qué son las cosas. Es más, algo que nos muestra ahí esa palabra, ese Nuevo Testamento, es que Dios nos dio ese libre albedrío de hacer las cosas y por eso llegamos a suceder todas estas cosas que han sucedido. Que Dios quiso, por medio de esas leyes, que el pueblo de Dios pudiera mejorar, pero tampoco hicieron caso. Pero lo que está escrito aquí, si ese pueblo hubiera hecho lo que Dios le había hecho, las cosas habrían sido muy diferentes. Antes debemos dar gracias a Dios que ese pueblo no quiso recibir a Jesucristo, porque si ellos hubieran recibido a Jesucristo, nosotros los gentiles ahí estaríamos. Gracias a Dios tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Decía Daniel esta mañana que los gentiles, que la palabra de Dios era para los judíos. Pero como ellos no quisieron escuchar la palabra, de Dios, no quisieron reconocer a Jesucristo, no quisieron reconocerlo. Entonces Dios dijo, no, voy a invitar a los otros a la ceremonia. Y ahí nos involucraron nosotros. Gracias a Dios porque Dios es un hombre muy misericordioso. Amén. Y eso nos demuestra, hermano, de que Jesucristo vino a traernos esa paz y no traer y no que el ser humano se apartara de la palabra de Dios, que conociera a Jesucristo, como varios piensan en el mundo. Hay un tema ahí mismo que le puso como un don, no un logro. Mucha gente piensa que tener esa paz es un logro, que hay que estudiarlo, que hay que hacerlo, como también le decía el hermano esta mañana, que la gente piensa que es porque se esmeran para hacer las cosas. No, es un don que Dios nos está dando, sino que nosotros no lo recibimos, no tomamos esa promesa, no tomamos esa promesa. Y lamentablemente por eso es que nos lleva a nosotros a tener problemas cuando salimos de la casa de Dios. Cuando estamos en la obra de Dios aquí en la iglesia, nosotros escuchamos la palabra de Dios y nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos gozosos, nos sentimos con ganas de enfrentar cualquier situación. Pero cuando salimos de la casa de Dios, damos la palabra aquí en la casa de Dios, y cuando algo nos pasa, inmediatamente nos roban esa paz cuando nos dicen algo, cuando nos dicen una mala palabra, cuando algo nos atraviesa. Yo estoy aprendiendo cada vez más, cada vez que salgo, de callar, de buscar esa paz que Dios me está dando,
ponerla en práctica, lo que escucho, porque esta prédica es yo la saqué porque yo también necesito también de eso, porque no todo el tiempo estoy con esa paz, porque muchas veces se le sale a uno, pero yo necesito es tener ese don, creer en la promesa que Dios me está dando, y cada vez la pongo más en práctica, y por eso cada vez me siento mejor, cada vez pongo la mano de Dios, confío más en Dios. Entonces esas son cosas, hermano, que también quiero atraerle a ustedes, que podemos lograr tener. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo que viene a traernos es promesas en nuestras vidas. En Juan 14:27 nos habla sobre la paz, que es un don, no un logro. Jesús promete una paz interior profunda y duradera. Eso es lo que Jesús nos profunda. No una paz pasajera, una paz profunda y duradera. Sí, salimos aquí y a veces nos dura un día, 2 días, pero ya el tercer día, por lo que tenemos que venir los miércoles para reforzarnos. Dice que es duradera, que no depende de la circunstancia externa. Esa paz que Jesucristo nos da no depende de lo que pasa alrededor, sino de creer de lo que Él nos está dando y que es así. Diferenciándola de la tranquilidad pasajera que ofrece el mundo, porque el mundo nos ofrece una paz pasajera. Siempre hay personas que nos dicen, no, venite, salimos un ratico, pero después que salimos, ya la persona ya se va, ya queda uno con el problema, con la situación. Sin embargo, que en Jesús tenemos esa paz siempre, pero lamentablemente la soltamos, nos vemos que Jesús nos da confianza y cogemos la paz que el mundo nos quiere ofrecer. Esa tranquilidad que Jesús nos da. Esta paz, descrita como un regalo, porque es un regalo que Dios nos está dando, es un don, y fruto de la reconciliación con Dios, se obtiene a través de la fe, la oración y la confianza en Jesús, en medio de las dificultades, hermano. En Juan 14:27 lo dice, y es cortico: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones, ni tengan miedo, hermano. Mire que Dios que nos da esa paz. Pero para obtener esa paz, como decía el versículo anterior, creo que era Efesios 16, que Dios nos da esa paz. Dios nos da esa paz. Decía, lo último decía, que lo buscáramos, que busquemos todo lo bien, todo lo bueno, todo lo justo, porque Dios nos da esa paz. Y cada vez que nosotros buscamos lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, esa paz es la que nos llega, nos abarca. En Juan 14:17 nos indica que es un don divino y no una simple ausencia de conflicto, porque a veces decimos que como no tengo problema, entonces tengo paz. No, eso es un don divino. No, yo tengo suplido, en mi casa tengo comida, tengo techo, todo, entonces estoy tranquilo. Pero Dios no dice que es por nuestra fuerza o por lo que tengamos, sino que Él nos da una fuerza, una paz que sobrepasa todas esas cosas que nosotros queremos manifestar, como diciendo que no tengo problemas o no tengo situaciones o porque no peleo con nadie. No, eso es un don divino que Dios nos da. Es una promesa que Jesucristo, que se recibe por fe, no por esfuerzo propio. La muerte de Jesucristo en la cruz cerró la brecha del pecado, ofreciendo paz verdadera entre Dios y la humanidad. Escuche bien. La muerte de Jesucristo cerró una brecha del pecado, ofreciendo paz verdadera entre Dios y la humanidad. Hagamos de cuenta que Jesucristo no hubiera muerto, que los gobiernos entonces no hubiera guerra.
que todos tuviéramos una casa, que todos tuviéramos una casa, todos tuviéramos carro, transporte y todos estuviéramos bien. Hagamos de cuenta que Jesucristo no vino y todos estamos bien. Pero como todos hacemos lo que queríamos, ¿a dónde iríamos? ¿Dónde está la reconciliación con el que nos creó? ¿Dónde estaría eso? Esa partecita pequeñita, ¿dónde estaría esa parte donde nosotros dejáramos a la persona que nos creó? Que viviéramos solamente con los logros que nosotros tuviéramos. ¿Dónde llegaríamos? Si este mundo es un mundo que tiene fin. Dios, Jesucristo, nos ofrece una vida eterna. Yo me pongo a pensar, yo veo la naturaleza, yo veo cuando viajo, veo la naturaleza, yo tan hermoso todo, mano. Tan bonito todo, y solamente por un momento nomás. Yo creo que la persona que creó esto, lo va a crear solamente por un momento. Usted no ha visto que usted va cuando viaja, o está en avión, o a alguna parte, luego tan hermoso, una cosa que uno dice, uy, de verdad que existe un Dios. Y que eso solamente, o no, pensemos en nosotros mismos, ¿no? Una persona tan perfecta que somos nosotros, man, como persona, como ser humano. Una persona que piensa, una persona que come, una persona que pasea, que camine, que ve, que puede hablar, que pueda... Y una persona que el mismo cuerpo se puede sanar, y todo eso, y que se tiene que morir ese cuerpo. Entonces, tiene que haber algo mucho mejor, hermano. Y eso es que nosotros estamos buscando en estos momentos, hermano. Eso que trasciende todo lo entendimiento, que trasciende toda paz que el mundo no nos quiere ofrecer, sino solamente Jesucristo que está en el cielo. Amén. Entonces, la reconciliación, Jesucristo murió por la reconciliación con nuestro Padre Celestial, con pecado y todo lo que tengamos. En el mundo, en el medio del caos, se puede experimentar paz incluso en situaciones difíciles. Al depositar la confianza en su protección y guía, eso es lo que Jesucristo nos da. Cuando ponemos toda nuestra confianza en la protección, en la guía de Jesucristo, cualquier situación que tengamos nosotros estamos con paz y gozo. El príncipe de paz, Jesucristo, es el centro de esta paz que se obtiene al poner la mirada en Él y vivir de acuerdo con su mensaje. Esta paz guarda el corazón y la mente de todos los creyentes, renovándolos interiormente. Abarca bienestar, plenitud, salud, esperanza, actuando como un refugio seguro. Mire que aunque no crea, cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, esa paz sobrenatural, nosotros somos sanos, hermano. Podemos tener cualquier enfermedad, pero nos sentimos sanos. Muchas personas, yo he visto en mensajes que son cortos de brazos, que no tienen piernas, y tienen una paz. Esa es la paz que sobreentiende, que la gente no entiende. Porque nosotros que tenemos todos los brazos, todos estamos completos, con cualquier conflicto nosotros nos derribamos. Pero hay personas que no tienen brazos, y dan un consejo a los demás, imagínense. Dan consejo a los demás. Entonces, hermano, esa es la paz que Jesucristo nos está ofreciendo. Amén. Vamos a leer Salmos, por último, a leer Salmos 62, 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
espera en el otro en todo el tiempo. Oh pueblos, derrama delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. ¿Sabe? Hermano, cuando tú te refugias en Dios, cuando tú te refugias en Dios, cuando tú te crees que Dios es la fuerza que tú tienes, hermano, tendrás esa paz interior que solamente Dios da. Amén. Mientras que yo voy a invitarlo a que incline su rostro, hermano, incline su rostro y medite sobre esta palabra, también por respeto a los demás y a Dios. Cristo te da la paz que el mundo no te puede dar, que no es pasajera, hermano. Mientras que usted está meditando ahí, yo quiero hablarle a las personas que no conocen a Jesucristo, a las personas que se han apartado de Jesucristo en las redes, que hagan una pequeña oración para que Dios pueda darle esa paz que solamente Jesucristo puede darle. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que moriste por mis pecados. Yo te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a entender que tú eres la paz que necesito para mi vida y que no me aparte de ti, porque tú eres el camino, la luz y la salvación. Doy gracias por darme esa paz, ese gozo que solamente tú me puedes dar. Invito a la iglesia que venga al altar para que Dios hable su corazón y te pueda dar esa paz que solamente Él te puede brindar. Muchas personas piensan que la paz del mundo es la que lo va a llevar a una salvación o lo va a llevar a tener ese gozo, esa tranquilidad. Pero sin Jesucristo, hermano, no tendremos esa paz. Si no reconocemos que Él murió por esa paz, ese gozo que nos dio desde el principio de la creación del ser humano, del mundo. Porque ese es el propósito de Jesucristo, de Dios. Que nosotros tuviéramos siempre paz, que tuviéramos toda necesidad suplida, toda situación, no tengamos problemas, que estuviéramos en armonía. Pero realmente dejamos entrar el pecado en nuestra vida y nos separó de Dios. Pero gracias a Jesucristo por morir en esa cruz, somos devueltos a nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que tomar la decisión de seguirlo, de hacer su voluntad, de salvar a otras personas, de perdonar, de amarnos a unos a otros, hermanos. Porque cuando tú amas a unos a otros, es cuando tú realmente experimentas la paz que Jesucristo nos quiere dar. Invito, hermanos, que cantemos esta canción.
pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Tengo un fuerte aplauso, Señor Espíritu, esta mañana. Oh, bendito Padre, Señor Jesús Santo. ¿A quién iremos, Padre, sino a ti, Padre eterno? Sí, hermano, la paz que Cristo da es un regalo espiritual de reconciliación con Dios. Amén. Va a pedirle